El ejército ruso, con el apoyo del grupo de mercenarios Wagner, tiene prácticamente rodeada la localidad de Bakhmut, en el este de Ucrania. Al mismo tiempo, Kiev intenta reforzar la zona con unidades de élite. Bakhmut, de valor estratégico reducido, se convirtió en estos últimos meses en símbolo de la resistencia de Kiev frente a Moscú. Estos son nuestros titulares. Arrancamos. En Bakhmut y sus alrededores se registran intensos combates. La localidad está prácticamente rodeada por las fuerzas rusas y aparentemente con una única ruta de salida para la resistencia ucraniana. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro reaparece en la principal convención conservadora de Estados Unidos con Donald Trump como figura protagonista y asegura que su misión en Brasil no ha terminado. Irán permitirá al Organismo Internacional de Energía Atómica más control sobre su programa nuclear. Así lo anunciaron autoridades del organismo y del país en un comunicado conjunto tras la visita del director del organismo de la ONU a Teherán. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Existen indicios de que las fuerzas rusas avanzan en la batalla clave en el este de Ucrania. En la línea del frente alrededor de Bakhmut, los combates se han encarnizado. Las fuerzas rusas parecen tener prácticamente rodeada la localidad. Según el último informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido, emitido este sábado, el ente publica un análisis diario del conflicto. Dentro de su plan de conquista de la región de Donetsk, Rusia pretende tomar a toda costa la localidad prácticamente destruida tras meses de combates y que se convirtió en símbolo de la resistencia ucraniana. Desde agosto del año pasado, las dos partes se encuentran estancadas en un sangriento pulso por Bakhmut. Y en ese contexto, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, visitó a sus tropas cerca de la línea de frente en el este de Ucrania. No es su primera visita de este tipo, la anterior había sido a mediados de enero. En esta oportunidad, el ministro de Defensa ruso inspeccionó el puesto de comando en el sur de la región de Donetsk y condecoró con medallas a los soldados. La fecha exacta de la visita no fue comunicada, pero tras estudiar las imágenes oficiales, analistas independientes llegaron a la conclusión de que Shoigu nunca se acercó a más de 80 kilómetros de los lugares donde se producen los combates contra las fuerzas ucranianas. Confiamos en ustedes, los felicito de todo corazón. Esperamos nuevas hazañas, nuevos logros en nuestro trabajo tan necesario hoy para nuestro país. Y si bien en general condenan la invasión rusa a Ucrania, los principales países latinoamericanos han optado por guardar una prudente distancia respecto al conflicto. México está alineado con varios países como Argentina, India o Brasil que buscan hacer de contrapeso las tendencias de confrontación. Si bien México ha votado en la Asamblea General de las Naciones Unidas las resoluciones que condenan la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el país mantiene una postura de no intervención en la guerra de Ucrania y se ha expresado en contra de enviar armas para apoyar militarmente a Kiev. Y en el marco de la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Nueva Delhi, nuestra colega Carolina Chimoy entrevistó al jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard, y le preguntó acerca de la posición concreta de su país en relación a la invasión rusa de Ucrania. Escuchemos. Nosotros coincidimos con un grupo de países donde estaríamos nosotros, Argentina, India, Brasil, todo un grupo de países, Sudáfrica, Indonesia, que pensamos que tiene que haber primero una limitación al modelo Guerra Fría que estamos empezando a vivir de nuevo. Por otro lado, tenemos que proteger las instituciones multilaterales y hacer como un contrapeso a las tendencias de confrontación, que son las más sencillas, las más obvias, en favor del conjunto de la humanidad. Es lo que estamos haciendo. El expresidente estadounidense Donald Trump y el de Brasil, Jair Bolsonaro, clausuran este sábado la principal convención conservadora de Estados Unidos. En la conferencia de acción política conservadora, Bolsonaro, durante su primera intervención en un acto público desde su derrota tras las elecciones presidenciales de Brasil, condenó en su discurso la identidad de género, el control de armas y elogió a Trump, quien se dirigirá a la conferencia conservadora a última hora. Desde el miércoles, este congreso acogió a principales figuras conservadoras como la candidata presidencial Nikki Haley, pero no a pesos pesados de los republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, o el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Figura al alza de cara a las elecciones de 2024, si bien no confirmó aún su candidatura. En su intervención, Bolsonaro dijo sentirse honrado por haber llegado a la presidencia de Brasil, aunque se refirió a ese periodo como su primer mandato. Mas eu sinto
En el fondo siento que esa misión no terminó. Vengo de una familia pobre. Jamás pensé que sería presidente de Brasil. Pero cuando vi que una comunista fue reelegida en mi país, decidí enfrentar el desafío. Y siguiendo el cierre del principal foro conservador de Estados Unidos está nuestro colega José Díaz Briceño. José, más allá de la presencia de importantes referentes del Partido Republicano, ¿cuál es la intención de contar con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro como una suerte de telonero de Trump? ¿Y qué puedes destacar de su alocución en la convención? Recibido sin duda como una estrella de rock, el señor Bolsonaro se presentó ante esta conferencia de acción conservadora. Fue aplaudido fuertemente en un centro que se encontraba a buena capacidad. Ahí los conservadores estadounidenses particularmente fueron muy receptivos al mensaje de no obligar a los brasileños durante la pandemia a vacunarse y a sus posturas antiaborto. Y sin embargo, el expresidente Bolsonaro sí dio una noticia que está siendo interpretada en esa frase que escuchábamos antes sobre que había tenido el gusto de haber servido bajo una misión de Dios como presidente de Brasil en un periodo, y sin embargo aseguró inmediatamente después que él sentía profundamente en su interior que su misión no había concluido, esto dando a entender, como algunos medios señalan, que podría estar candidateándose una vez más a la presidencia de Brasil en los próximos años, esto a pesar de los diversos líos judiciales que enfrenta en Brasil. Y recordemos, el señor Bolsonaro en estos momentos está aquí en Florida en un autoexilio después de la pérdida de estas elecciones ante el hoy presidente Lula da Silva el año pasado. También hay que decir que Bolsonaro es un aliado importante de Trump y dijo, es importante que yo haya sido el último en reconocer la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos. José, y hablando de Trump, más allá de la marcada omnipresencia trumpista, ¿cómo se justifica la ausencia de grandes figuras presidenciables como Kevin McCarthy, Mike Pence o el gobernador de Florida, Ron DeSantis? Por mucho tiempo la conferencia de acción conservadora había sido considerada como una reunión de las distintas corrientes que abrevaban al Partido Republicano. Sin embargo, en los últimos años el foro se ha convertido abiertamente en una plataforma trumpista del ala más populista y de extrema derecha del Partido Republicano. Es por eso que muchos, incluyendo el propio señor DeSantis, el gobernador de Florida, que compite competitivamente en las encuestas frente a Trump hacia 2024, no se presentó. Y sin embargo, el presidente Trump espera justamente tomar fuerza ante lo que se considera una debilidad de su candidatura, a pesar de que las estimaciones políticas creen que al menos 35% del voto republicano está detrás de Trump. Veremos si en los próximos días Trump sale también ganador de esta encuesta interna que se realizará en la conferencia de hoy, pues no está garantizado que él tenga la mayoría de los votos. Una convención más trumpista y bolsonarista que republicana. José Díaz Briceño, gracias por tu reporte desde Washington. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica informó de que Irán ha aceptado próximas inspecciones de sus instalaciones nucleares. La declaración de Rafael Grossi se dio tras su encuentro con el presidente iraní Ebrahim Raisi en Teherán. Así, hace apenas unos días, inspectores de la ONU afirmaron haber encontrado partículas de uranio enriquecido casi a niveles armamentísticos en los sótanos de las instalaciones. Irán limitó el año pasado las inspecciones y desconectó las cámaras de vigilancia en un momento de fuerte deterioro de sus relaciones con las potencias occidentales. Hoy se anunció que volverán a conectarlas. El tratado nuclear con Irán fracasó en 2018 tras la retirada de Estados Unidos, aunque desde el año pasado las negociaciones para revivir el tratado estaban estancadas. Grossi señaló que ha habido acercamientos. Debo decir que el proceso ha sido largo. No he ocultado que para nosotros ha sido demasiado largo. Pero lo importante hoy es dónde estamos. Y creo que se ha registrado una notable mejora, al menos en mi diálogo con el gobierno iraní.
Creo que se me ha escuchado y creo que pronto veremos resultados. En China, miles de delegados participan este fin de semana en Pekín en la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular, el Parlamento chino. Se espera que el presidente Xi Jinping anuncie nuevas medidas encaminadas a dar más control al Partido Comunista sobre la empresa privada. También dará a conocer una nueva dirección formada por sus más leales partidarios. Los delegados se reúnen en el Gran Salón del Pueblo de Pekín para asistir a la cita más importante del calendario político chino en lo que más bien parece una especie de espectáculo político. La Asamblea Popular Nacional tiene el poder de ratificar decisiones tomadas a puerta cerrada por Xi Jinping y los dirigentes del Partido Comunista. En gran parte se centrará en el ritual y los eslóganes comunistas. Quienes observan China examinan cada año cuidadosamente los procedimientos en busca de pistas sobre la futura dirección del gigante asiático. En octubre, Xi consolidó un tercer mandato sin precedentes como secretario general del partido. Ahora se espera que reafirme su poder y que nombre además a un nuevo primer ministro, Li Qiang, quien supervisó los polémicos confinamientos durante la pandemia como secretario del partido en Shanghái. Resulta de particular interés un informe del Congreso sobre cómo China pretende reactivar su economía, la segunda mayor del mundo, duramente afectada por largos confinamientos durante la pandemia. Antes, Xi Jinping había asegurado que su gobierno reformará el sistema de regulación financiera. El partido quiere centrarse en las empresas privadas. Magnates tecnológicos como Jack Ma, fundador de Alibaba, no aparece en la lista de delegados. A cambio, se espera que el Congreso impulse la investigación científica para acelerar la producción de microchips. El telón de fondo del Congreso son las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos. Washington teme que Pekín empiece a suministrar armas a Rusia en Ucrania. Es la Asamblea Parlamentaria Anual lo que la prensa oficial suele calificar de gran fiesta de la democracia y lo que muchos pequineses, con cierto desdén, conocen como el Gran Salón del Té. Y es que este Parlamento nunca ha tumbado unos presupuestos ni una propuesta de ley enviada desde el Ejecutivo, sino que se limita a poner el sello de aprobación. Esta edición llega después del histórico Congreso del Partido en el que Xi Jinping consiguió el tercer mandato como secretario general y la Asamblea también le dará el tercer mandato como presidente esta semana. Está también previsto que el primer ministro Li Keqiang deje su lugar a Li Qiang. Este es un aliado férreo de Xi Jinping que fue aupado al segundo lugar del partido a pesar de haber dirigido un confinamiento de casi 3 meses en Shanghái que para muchos fue traumático. La misión más urgente en la Asamblea es recuperar el curso económico después de haber sido jubilada la política del cero COVID. El crecimiento el año pasado fue de apenas el 3%, el segundo más bajo en medio siglo. Los expertos sostienen que el gobierno podría pronosticar un crecimiento de entre el 5 y el 6% anual. También está previsto que se concreten las amplias reformas que había anunciado en las semanas pasadas Xi Jinping y que consistirían en pasar el control de áreas económicas y de seguridad desde el gobierno al partido, es decir, más poder aún en manos de Xi Jinping. Seguimos con más noticias destacadas en formato breve. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se reunió en Leópolis con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, en lo que ha sido su segunda visita a Ucrania desde la invasión rusa. Metsola aseguró que la cooperación entre el Parlamento Europeo y el ucraniano continuará fortaleciéndose. Por su parte, Zelensky agradeció a la autoridad de la Unión Europea su liderazgo en apoyo a Ucrania. En Grecia, los equipos de rescate del peor accidente ferroviario en años están a punto de concluir sus operaciones. Al menos 57 pasajeros fallecieron debido a la colisión frontal de un tren de pasajeros con uno de mercancías. El desastre ha generado protestas debido a los pobres estándares de seguridad de la red ferroviaria helena. Y por último, los amantes de la música de Hong Kong vuelven a emocionarse con las canciones de Clockenflap. El popular festival de música y artes ha regresado tras una pausa de 4 años que fue provocada por las protestas prodemocráticas y las restricciones impuestas por la pandemia. El territorio chino ha suprimido incluso la obligación de llevar mascarilla, lo que permite al público cantar sin impedimentos. Se terminó el COVID y sigue la música. Hasta aquí llegaron las noticias. Gracias por habernos acompañado hasta este final y nos vemos en cualquier momento en una próxima emisión de DW Noticias. Gracias.